To your knowledge, Mr. Jackson, were you ever accused of having sexually molested Brett Barnes? Won't answer that. To do. I want to set the record straight. That if people hear a lie long enough, people believe it. So people have lied on me. I'm a black American and I'm proud of it. And I'm honored of it. The bleached skin rumor, which is a rumor, I don't bleach my skin. They once said I wanted a white kid to play me as a child, which was a inauguration. I'm not gay. I don't know what you're trying to make out of. Bienvenidos a un nuevo podcast de Tenebris Ostión. Yo soy Santiago y hoy les traeré un poquito sobre la vida de Michael Jackson. Michael no fue una superestrella, Michael fue una víctima. Esto fue lo que vi en un video de Farid Dieck, a quien aprovecho para agradecerle, porque gracias al video que él tiene realicé o saqué buena base del material que estoy utilizando para poder realizar y traer hoy este podcast. Y el escuchar esta frase me llevó a querer nuevamente ver los documentales que ya había visto sobre él, como Living in Neverland y otros documentales que han salido de él. Y recordé el por qué siempre creí, en mi opinión y en mi concepto, de que él siempre fue un hombre inocente. Más allá de la fama, del dinero, de las mansiones y de absolutamente todo lo que él tenía, había un hombre muy roto, trastornado tal vez psicológicamente y con una salud mental muy golpeada, así como también fue golpeado físicamente muchísimas veces. Yo creo que todos en algún momento hemos creído que la vida de Michael Jackson era una vida envidiable, con unos cuantos problemas, pero yo creo que estábamos muy equivocados. Después de escuchar o después de saber esta historia que les voy a contar y que les traigo, estoy muy seguro de que vamos a cambiar por completo nuestro concepto. Y con los que no y sigan creyendo de que siempre fue de pronto un abusador o algo así, pues bueno, también muy respetable la opinión de estas personas. Antes de continuar y antes de comenzar, quiero hacerles una invitación, y es seguirme en todas las nuevas redes sociales, que me encuentran como s.t Tenebris Ostión, ¿sí? Ahorita ya solamente me dedico yo a realizar el podcast totalmente solo, y los invito de que allí me sigan para que podamos escucharnos, hablarnos y compartir un rato juntos. Si de pronto pensaban que Jackson había sido alguien con una vida envidiable y unos cuantos problemas, pues se equivocan. Después de escuchar pues la historia que viene a continuación y a profundidad, puede que lo que piensen cambie por completo, ya que no hablaré tanto de los discos y las giras, sino de la vida personal y sus oscuros pensamientos y sus oscuros sucesos. Todas las polémicas o algunas polémicas en las que estuvo enredado, acusaciones y un poco más sobre su vida personal. La vida artística la podrán encontrar en internet en cualquier parte, sin ningún problema y en cualquier lugar. Y yo creo que para todos ellos de conocimiento la gran vida artística que Michael Jackson tuvo. Desde su padre golpeador y el asunto de los infantes, de los niños, hasta el día en que se fue de este mundo. En agosto de 1958, en una pequeña ciudad industrial llamada Gary, en Indiana, en Estados Unidos, nació un hombre que cambiaría para siempre la historia de la música a nivel mundial. La historia del entretenimiento le daría un vuelco total a lo que sería la industria, tanto cinematográfica
como musical y todo lo que tiene que ver con el entretenimiento. Sus padres son o eran de clase baja. Joseph Jackson, su padre, junto con su esposa Catherine, tienen 3 hijas y 5 hijos. Su madre es cariñosa, pero su padre es un hombre muy disciplinado y muy estricto, demasiado estricto. Y pues él siempre está en búsqueda de mejorar la calidad de vida de la familia y de que siempre tengan como una vida mejor y más prosperidad. Sin embargo, las cosas que de pronto su padre está por hacer para mejorar la economía de la familia van a traer muy graves consecuencias en la salud mental de Michael Jackson. Joseph nota que sus hijos desde muy pequeños tienen habilidades para bailar y cantar, por lo que decide crear un grupo familiar al que Michael Jackson se une cuando tan solo tenía 6 años de edad. Demasiado pequeño comenzó una vida muy artística, con muchísimo éxito, que lo sacó básicamente a los Jackson 5, sacó a toda la familia de pronto, por así decirse, y puede que suene muy feo, de pobres, pero Michael Jackson estaba creando y escribiendo un linaje supremamente grande. Su padre rápidamente adopta el rol de manager y pone a sus hijos a trabajar duramente porque sabe que los chicos tienen potencial para destacar en el mundo artístico. Unos cuantos años después, los Jackson 5 ganan un concurso de talento. Después de esto empiezan a hacer pequeñas giras por bares, auditorios locales, bailes escolares y clubs nocturnos. En 1967, Joe profesionaliza la banda firmando su primer contrato con una discográfica. El éxito de todo el grupo va en aumento y empiezan a tener un reconocimiento cada vez mejor. Sin embargo, detrás de todo este reconocimiento hay una triste cara oculta. ¿Recuerdan que les dije que Joe era un padre estricto? Bueno, no solamente era estricto, también era muy violento. Este les gritaba y les golpeaba durante todos los ensayos para que las cosas salieran a la perfección. Se sentaba en una silla enfrente de ellos con un cinturón en la mano para que al observarlos detenidamente siempre estuvieran bajo tensión y pudieran hacer las cosas bien. Cuando Michael creció, declaró lo siguiente en una entrevista: nos veía ensayar mientras tenía un cinturón en su mano. Te equivocabas y te destrozaba. No solamente estábamos ensayando, también estábamos nerviosos porque él se sentaba en la silla y si no lo hacías bien, te destrozaba. Yo lo entendí muchas veces. Después el entrevistador le pregunta: ¿solo usaba el cinturón? A lo que Michael responde al borde del llanto: ¿cómo puedes preguntarme una cosa de esas? El entrevistador lo cuestiona diciendo: ¿qué más usaba para golpearte? Y Jackson contesta: cuerdas de metal o lo que sea que tuviera a la mano. Años después, en una entrevista con Oprah, Michael declara lo siguiente: y era muy estricto y muy duro, tan solo con su mirada te asustaba. Había veces en las que venía a verme y yo tenía tanto miedo que me daban ganas de vomitar. Las cosas fueron mejorando cada vez más para los Jackson 5. No obstante, el que más destaca por su talento al bailar, pero sobre todo su increíble voz, es Michael Jackson, quien para su corta edad ya era considerado como una promesa en el mundo de la música. Los Jackson 5 aparecen por primera vez en televisión en 1969 en un concurso de belleza llamado Miss Black America. Ese programa lo ven cientos de miles de personas. Para las personas que de pronto no saben qué es Miss Black America, es un concurso de belleza para jóvenes afroamericanas. El certamen ha obtenido el apoyo de muchísimos artistas, activistas e intérpretes, incluidos Stevie Wonder, Curtis Mayfield y Oprah Winfrey. Este programa les da aún más exposición y reconocimiento. Muchas de las entrevistas se centran casi exclusivamente en el pequeño Michael y revistas importantes como The Rolling Stones lo declaran como un prodigio. Pero ese mismo año, cuando Michael tiene tan solo 11 años, el grupo lanza la canción I Want You Back y se convierte en un rotundo éxito, tanto así que rápidamente se vuelve la canción más popular en todos los Estados Unidos. En esta canción Michael es la voz principal, por lo que la mayor parte de la atención se centra en él.
Este hecho es importantísimo, debido a que poco a poco se están caminando a hacer su carrera en solitario, y justo así fue. Al mismo tiempo que trabaja con sus hermanos, Michael inicia su carrera como solista y con cada álbum que publica va mejorando un poco más. El joven Michael poco a poco se está preparando para crear el álbum que marcará un antes y un después en su carrera en solitario, el famoso álbum Of The Wall. Hasta el momento, todos ven al grupo y a Michael como superestrellas. Pero detrás de este espectáculo hay un chico que perdió algo muy importante. Y aquí es donde viene un poco sobre la historia un poco más oscura de Michael, un poco de la vida personal más hacia él, y donde tal vez podamos entender el porqué de pronto de algunas acciones y de actitudes que él tenía para con los niños y para con muchas personas, y cómo era su forma de ser. Hasta ahora todo el éxito laboral ha sido a costa de muchísimo trabajo, pero sobre todo a costa de su infancia. Para que dimensiones la cantidad de trabajo que llevaba hasta entonces, cuando Michael Jackson tenía 20 años, había lanzado 14 álbumes en grupo con sus hermanos, o sea, con The Jackson 5, y como artista en solitario, Michael había lanzado 4. Si sumamos todo, nos da un total de 18 álbumes, pero hay que tomar en cuenta que empezó a los 6 años, lo que significa que Michael llevaba para entonces publicados más de un álbum por año. Bueno, y a todo esto, mientras hace shows en vivos, giras, conciertos, apariciones en la tele, ensayos, grabaciones en estudio y entrevistas. A toda esta carga de estrés y trabajo le está por traer repercusiones psicológicas muy fuertes. De hecho, el mismo Michael, muchos años después, declaró en un discurso lo siguiente: mi infancia fue completamente arrebatada. No había ni cumpleaños ni navidades. Nunca hubieron los placeres de una infancia normal. Estos fueron sustituidos por trabajo duro, lucha y dolor a cambio de cosas materiales y éxito profesional. El éxito de los Jackson 5 está haciendo tanto que se mudan a una casa muchísimo más grande en Encino, California. Pasaron a vivir 11 personas en una casa con 2 cuartos a vivir prácticamente en una mansión. El pequeño Michael fue creciendo tanto física como profesionalmente. Ya no era un niño que hace música infantil, ahora es un ídolo adolescente y lanza sus 3 álbumes como solista hasta que finalmente en 1973 saca el álbum que marcaría el antes y el después en su carrera, el álbum Of The Wall. Este rápidamente se vuelve un rotundo éxito comercial, con éxitos como Rock With You, A Don't Stop Till You Get Out, la cual hizo a Michael ganador de su primer Grammy y en el primero de la historia en generar 4 sencillos que llegaron al número 1 de las canciones más escuchadas. Las cosas iban bien, pero estaban a punto de ir aún mejor. No obstante, aquí surge un nuevo problema en la vida del chico: las cirugías plásticas. En 1979, mientras tenía un ensayo de baile, Michael cae y rompe la nariz, por lo que necesita una intervención quirúrgica. La primera cirugía fue presentada inicialmente como una necesidad médica para ayudar a corregir un problema de respiración que se había complicado debido a la fractura, pero también hubo un cambio en la estética de la misma. Fue un proceso llamado alarplasia, que como podemos ver la hace más angosta. Puede que Michael haya hecho esto por varios motivos, pero aquí puede ir una posibilidad bastante triste. En una entrevista con Oprah, Michael declaró: ojo, esto es crucial para de pronto entender esta parte de su vida, ya que puede que Michael haya sufrido de dismorfia corporal. Esto no está completamente comprobado, pero hay varios factores que pueden ayudarnos a deducirlo. Este trastorno es un problema de salud mental, en el cual la persona está preocupada de manera obsesiva por lo que él percibe como defectos en su apariencia, aunque estos a veces ni siquiera existen. Y como vimos, Michael creció en un hogar en el que su padre lo maltrataba, tanto física como verbalmente. El maltrato y la crítica constante hacia aspectos físicos como la nariz o la apariencia del chico pueden sembrar las semillas de una imagen corporal negativa, más viviendo en figuras
parentales, las cuales son fundamentales para el desarrollo de la autoestima y la autopercepción. La dismorfia corporal no solo afecta la percepción de uno mismo, sino que puede llevar a comportamientos perjudiciales como múltiples cirugías plásticas riesgosas, y también puede conducir a ansiedad, depresión y en casos extremos a la autodestrucción. Su vida y sus múltiples cirugías plásticas sugieren una lucha con la autoimagen. El caso de Michael Jackson nos evidencia cómo las heridas de la infancia pueden manifestarse de manera profundamente perturbadoras en la edad adulta. En la entrevista mencionada anteriormente también declaró lo siguiente: no podía verme al espejo y veía mi rostro en la oscuridad. Yo solo me miraba y lloraba todos los días. En 1982 Jackson lanza el álbum que lo cambió todo, un álbum llamado Thriller, el cual sacudió al mundo. Rápidamente se convirtió en el álbum más vendido de la historia y en febrero de 1984 gana 8 premios Grammy, estableciendo un récord. Las canciones Beat It, Billie Jean y Thriller son inmensamente populares, con más de 66 millones de copias vendidas en todo el mundo, y algunas estimaciones sugieren que el número es muchísimo mayor. Thriller es el álbum más vendido de todos los tiempos, tanto así que logra posicionarse en la lista Billboard 200 durante varios años y pasó un récord de 37 semanas en el puesto número 1. También el memorable video de Thriller. Recordamos que este video se puede decir que es el primer video que cambió, como por así decirse, como la temática y la historia de la grabación de videos musicales. A partir de este video fue que ya muchísimos artistas le empezaron a poner historia en sus canciones a partir de este video, porque básicamente fue el primer video que mostró una historia de trasfondo aparte pues de la canción. No olviden de que la mayoría de artistas que grababan de pronto algún video lo hacían cantando en un concierto. Esto revoluciona la forma en la que se hacen y perciben los videos musicales, consiguiendo ganar el primer premio MTV Video Vanguard Award en 1984. Después se nombró Michael Jackson Video Award en su honor. Pero Michael no se quedaba todo para él, sino que también empieza a apoyar a muchas causas benéficas. En 1985 participa en We Are The World, que recauda más de $60 millones para ayuda humanitaria. Esta es una canción de caridad grabada para recaudar fondos para la crisis humanitaria en África. La canción fue escrita por Michael Jackson y Lionel Richie y producida por Quincy Jones. El álbum y la gira que mencioné hace un minuto no solamente son monumentales en términos de éxito comercial y crítico, sino que también marcan un cambio en la forma en la que el mundo ve a Michael Jackson. Se convirtió en un ícono global durante ese periodo, ganando una cantidad sin precedentes de fama y reconocimiento. En ese momento también publica su autobiografía llamada Moonwalk, en la que ofreció al mundo una visión detallada de su vida y su carrera, convirtiéndose en un bestseller, y en la que Jackson escribe: soy una de las personas más solitarias en el mundo. En el libro, Michael Jackson describe la soledad como una de las facetas más difíciles de su vida y de la fama, un aislamiento que sentía a pesar de, o quizás debido a su fama mundial. Ha alcanzado tal nivel de éxito que su identidad como individuo se ha difuminado en la sombra de su propio mito. Ser el rey del pop era un título que le otorgaba admiración masiva, pero al mismo tiempo creaba una barrera casi insuperable entre él y el resto de la humanidad. Pero aún peor todavía, a causa de la cantidad masiva del éxito, la gente ya no veía a Jackson como un ser humano, sino como una oportunidad, una nota exclusiva para un periodista, un contrato millonario para un productor, un trampolín hacia la fama para un músico emergente. De pronto Jackson pudiera haber sentido que su humanidad se había convertido en una moneda de cambio, dejando de lado sus sentimientos, deseos y emociones, transformándolo en un mero objeto. Paradójicamente, estar rodeado de millones de fans y en un entorno que constantemente quería algo de él podría haberlo llevado a una soledad extrema. En 1991 lanza el álbum Dangerous, y como casi todo lo que Jackson toca se convierte en oro rápidamente. Es un éxito comercial y crítico. Singles como Black or White o Remember the Time encabezan el título.
y el próximo año se convierte en una gran estrella mundial. Más tarde consigue otro hito en su carrera como artista y en 1993 participa en el show de medio tiempo del Super Bowl, revolucionando estos espectáculos por completo. No obstante, en agosto del 93, el infierno se desata. La policía de Los Ángeles inicia una investigación después de que Jordan Chandler, un niño de 13 años, y su padre, Evan Chandler, acusan a Jackson de conducta sexual inapropiada, lo cual crea un infierno mediático para el artista. Posteriormente, la casa de Jackson en el rancho Neverland es registrada por la policía, pero las autoridades no encuentran evidencias concluyentes. Michael Jackson está de gira internacional en ese momento y la noticia del allanamiento envía ondas de choque a través del mundo del entretenimiento. Sin embargo, 4 meses después, Michael Jackson es sometido a un registro corporal y las autoridades toman fotos de sus partes íntimas. Las fotografías tomadas son usadas como pruebas y para compararlas en el juzgado cuando estaban en el juicio con Evan Chandler y Jordan Chandler. Este evento se convierte en una fuente significativa de humillación y estrés para Michael y recibe una amplia cobertura. Este suceso en su vida, sumado a las críticas y comentarios de literalmente el mundo entero, se traduce en fuertes periodos de estrés para Michael, lo que poco a poco se empieza a convertir en problemas de salud mental como depresión o insomnio. Muy posiblemente este tipo de situaciones hizo que Michael se refugiara en el consumo de fármacos y para poder combatir su insomnio empezó a usar medicamentos como Valium. Para poder continuar con su vida, en enero del 94, Michael Jackson junto con sus abogados llegan a un acuerdo civil, aunque la investigación criminal sigue en marcha. Jackson y los Chandler llegan a un acuerdo fuera de la corte. Se informa que la suma fue entre 15 y 25 millones de dólares. Es importante mencionar que Michael Jackson siempre proclamó su inocencia. Aquí de pronto hago un pequeño paréntesis, y es que en internet incluso pueden encontrar videos referente al caso de Evan Chandler y Jordan Chandler contra Michael Jackson. Realmente muy humillante para Michael Jackson este tema. Resulta de que Jordan Chandler era un niño que frecuentaba mucho la casa de Michael con la autorización de sus padres. En cierta ocasión para Michael era algo normal dormir con los niños en su cuarto, pero obviamente no dormía con ellos en la misma cama, sino que él dormía aparte, pero ejemplo en el piso o algo así, pero dormían en la misma habitación. Se rumora y se presume las ganas de dinero del padre de Jordan, es decir, este señor Evan Chandler, hace de que se invente una historia de abuso sexual en donde Michael siempre niega rotundamente, pero Michael, al ver de que de pronto estaban en busca de dinero y tal vez a consecuencias de pronto de dañarle la imagen y la reputación, es donde de manera privada Michael decide llegar como una especie de acuerdo con los Chandler y les da en alrededor entre 15 y 25 millones de dólares para la época. Y con esto dieron por terminado los Chandler el caso y retiraron los cargos y todo se calmó, por así decirse. Tanto es el suceso de que justo como 5 días después de la muerte de Michael Jackson, este chico Jordan Chandler dice, y voy a leer textualmente una noticia que tengo aquí, y es: el niño que acusó en 1993 Jordan Chandler a Michael Jackson de pederasta se ha retractado hoy públicamente y ha admitido que incurrió en injurias contra el cantante, es decir, que todo era mentira y que Jackson nunca le hizo nada. Asegura en una nota distribuida que solo le denunció porque su padre lo obligó a hacerlo y que lo siente mucho. El otro caso de abuso que llevó a Jackson ante la justicia se llevó hasta el final en los tribunales y pese a eso nunca hubo ni una sola prueba consistente para condenar. Su equipo legal argumenta que el acuerdo no es una admisión de culpabilidad y que se hizo para permitirle a Jackson seguir adelante con su vida. También por esas fechas Jackson contrajo su primer matrimonio con la hija de Elvis Presley, o sea, Lisa Marie Presley. Lisa Marie ha mencionado en entrevistas que Jackson se acercó a ella en un momento en el que ambos estaban pasando por momentos difíciles. Ella estaba en medio de un divorcio y él estaba enfrentando acusaciones de abuso sexual infantil. Muchos en los medios y en el público en general especularon que el matrimonio era una obra de relaciones públicas, especialmente dadas las acusaciones con menores de Jackson que enfrentaba en ese momento. Este matrimonio duró menos de 2 años ya que terminaron divorciándose. Presley
ha mencionado en entrevistas que una de las razones para su divorcio fue la lucha de Jackson contra la dependencia de los medicamentos recetados, algo que ella intentó sin éxito ayudar a superar. En noviembre del 96, Jackson vuelve a encontrar un matrimonio, pero ahora con Debbie Rowe. Se conocieron mientras ella trabajaba como asistente de enfermería en la clínica dermatólogo del Dr. Arnold. Ella dio a luz a su primer hijo, Michael Joseph Jackson Jr., comúnmente conocido como Prince, y también a su segunda hija, Paris Michelle Cowdery Jackson. Aunque Rowe ha declarado que amaba a Jackson, su matrimonio ha sido descrito por muchos como más transaccional que romántico. Rowe y Jackson no vivían juntos de manera convencional y ella ha señalado en entrevistas que su papel principal era proporcionarle hijos a Mike. Él no podía tener ninguna relación formal sin que los medios y las personas se metieran a juzgar sus acciones. Este matrimonio tampoco duró mucho, se divorciaron tan solo 3 años después y Rowe cedió la custodia completa de los niños a Jackson. La test más clara de los hijos de Jackson ha sido objeto de mucha crítica y controversia. Algunas personas incluso cuestionaron si Jackson era realmente el padre biológico de sus hijos, pues los hijos son de tez muy blanca y monos, y pues se supone que Michael genéticamente desde pequeño era negro, sino bueno, un hombre de color de piel oscura. Por todos estos años todos esos años, la dependencia de los fármacos de Michael aumentaba, pero un terrible suceso la agravó más. En 1999, mientras realizaba una serie de conciertos, la plataforma que lo sostenía falló y en lugar de hacer un descenso suave, bajó con mucha velocidad, lastimando la columna vertebral del artista. En ese momento dio su máximo esfuerzo para seguir cantando, pero ya detrás de escenario colapsa. Este golpe deja a Jackson lastimado permanentemente, pero sobre todo con mucho dolor en la espalda. Obviamente este dolor fue solucionado con más analgésicos. Michael Jackson ya era dependiente de estas sustancias desde antes. Sin embargo, este accidente agravó aún más la situación. En el 2003 se emitió un documental en el que vuelve a poner a Jackson en el ojo del huracán. Sin embargo, esta vez mucho peor. Este documental se llama Living with Michael Jackson. Este reportaje, el periodista británico Martin Bashir entrevista y vive con el cantante durante 8 meses. Esta pieza de contenido fue demasiado polémica, ya que Michael declaró abiertamente dormir con niños. Bashir le pregunta repetidamente a Jackson por qué invita a los niños a su habitación, y Jackson se defiende afirmando que dicha actividad es natural cuando los niños son de amigos o familiares cercanos, y que muchos niños, incluidos los hijos de la familia Culkin, han dormido en la misma cama que él. No obstante, Jackson niega rotundamente cualquier motivación carnal para esto. Sin embargo, los medios hacen trizas a Jackson por estas afirmaciones y la opinión popular del público hacia Michael cae rotundamente. Michael Jackson se sintió traicionado por Martin Bashir y se quejó de que la película da una imagen distorsionada de su comportamiento y conducta. Dijo que en la versión final de su entrevista, Bashir usó solo el material que apoyaba la visión negativa que Bashir tenía hacia Jackson. Hasta Madonna comentó al respecto: no he visto este documental, pero suena repugnante, como si Bashir explotara una amistad. Humillar públicamente a alguien para tu propio beneficio solo volverá en tu contra. Pero ¿por qué a Jackson le gustaba estar rodeado de niños? Bueno, a Michael no solo le gustaba estar rodeado de niños, sino que también le gustaba ser como ellos. En muchos videos podemos notar que tiene comportamientos infantiles propios de gente mucho más joven. ¿Lo hacía solo para poder estar cerca de los menores o hay algo más profundo detrás? El que un adulto muestre este tipo de conductas podría considerarse una forma de regresión. En términos psicológicos, es un mecanismo de defensa identificado inicialmente por Sigmund Freud, que lleva a una persona a revertir a un estado de desarrollo anterior para evitar enfrentar el estrés o el trauma emocional actual. De hecho, Jackson no es el único caso registrado. Hay otros ejemplos en el mundo del arte que enfrentaron fama, éxito o simplemente circunstancias de vida extremas en su juventud y que parecen haber lidiado con problemas emocionales o de comportamiento en la adultez. Por ejemplo, Britney Spears y Judy Garland. La regresión se puede manifestar de diferentes maneras, pero en el caso de Michael se manifestó con comportamientos, actitudes y actividades asociadas como infantiles, un periodo anterior de la vida. Al volver a un estado anterior del desarrollo, la persona puede sentir una sensación de seguridad o consuelo. Tomando en cuenta todo lo anterior, puede ser que Jackson le gustara estar rodeado de estos porque lo ayudaban a regresar a la infancia que nunca tuvo, pero también porque los niños no querían nada de él.
Los niños no están interesados en contratos discográficos, exclusivas mediáticas o asociaciones comerciales, simplemente existen en el momento. Estos podrían haber ofrecido una de las pocas interacciones auténticas en la vida de Michael. Reitero, esto es solo mi interpretación y cabe aclarar que no estoy desaprobando ni defendiendo estas conductas. En enero del 2004, justo después del lanzamiento del documental, Jackson es formalmente acusado de 7 cargos de abuso sexual y también cargos por suministrar alcohol a un menor con el propósito de abusar de él. Un año después, o sea en 2005, comienza el juicio en el Tribunal Superior del Condado de Santa Bárbara, California. El caso es mediático y recibe una cobertura a nivel global. Durante el juicio, el fiscal presenta una serie de testigos, incluidos ex empleados y empleados de Neverland, así como otros niños que habían pasado tiempo con Jackson. La defensa argumenta que las acusaciones son un intento de extorsión para conseguir dinero y presentar sus propios testigos para refutar los cargos. En el juicio, la salud física y mental de Jackson se ve supremamente afectada. En este periodo, su cuerpo y rostro cambiaron por completo, gracias a su notable pérdida de peso. Finalmente, y después de 14 semanas de juicios, Jackson es declarado inocente de todos los cargos, pero aunque fue absuelto, su imagen pública sufrió un daño considerable y pasó los años posteriores lejos del ojo público, enfrentando problemas financieros. En marzo del 2009, Michael Jackson anunció en una conferencia de prensa en Londres que realizará una serie de conciertos titulada This Is It, organizada con EAG Media Group. Después de eso, los ensayos inician, aunque hay rumores de que la salud está en un estado preocupante. Para este momento, el uso de medicamentos era parte de su día a día, en especial uno llamado Propofol. Este medicamento es un sedante usado comúnmente en entornos hospitalarios para sedar a los pacientes durante cirugías u otros procedimientos médicos. Sin embargo, Michael lo utiliza para poder dormir. Para Michael, su uso era tan habitual que refería a él como mi leche, debido al color blanco de la sustancia. Michael ya tenía mucho tiempo alejado de los escenarios, por lo que había perdido su condición y como su estado físico. Tenía prácticamente 10 años sin hacer esfuerzo de esta magnitud y de un día para otro iba a tener que ensayar durante largas horas, tener juntas y hablar con los productores, desde el amanecer hasta el anochecer, 6 días a la semana. Todo esto con un dolor crónico de espalda e insomnio, por lo que para poder completar la gira, Michael pide a su contrato con EAG un médico personal que lo ayude durante toda la gira. Ese médico es el Dr. Murray. Este doctor ya conocía a Michael y sabía perfectamente lo que necesitaba, por lo que después de los ensayos, cuando Michael no podía dormir, Murray le administró Propofol para que Jackson pudiera conciliar el sueño y rendir bien en los ensayos el día siguiente. Un mal día, el Dr. Murray cometió un grave error. El día 25 de junio del 2009 era un día como cualquier otro. El Dr. Murray le administró su dosis de Propofol a Michael para poder dormir, pero en esta ocasión el cuerpo de Jackson reaccionó de una manera diferente. Pasó de ser una sedación moderada a una profunda, ocasionando que su cuerpo dejara de respirar y muriera por un fallo respiratorio. Cuando los paramédicos llegaron, intentaron reanimarlo sin éxito. Horas después fue declarado muerto. Muchas personas de su círculo cercano y no tan cercano sabían de su dependencia y abuso de los fármacos y pudieron haberlo ayudado mandándolo a una rehabilitación. Sin embargo, el mandarlo a rehabilitación implicaba que dejara de trabajar, dejar los shows y por lo tanto dejar de generar dinero, por lo que los socios y contratistas, en lugar de intervenir cuando su relación con los fármacos se volvió peligrosa, eligieron cerrar los ojos y dejar que Michael siguiera usando esta sustancia. Esto no es una historia feliz. A Michael durante toda su vida lo trataron como un medio para un fin. Aquí tenemos un hombre que trascendió fronteras, rompió récords y entretuvo millones, pero al mismo tiempo vivió una presión emocional y social. Su historia comenzó con una infancia que se vio eclipsada por el trabajo. A medida que crecía, ese escrutinio se intensificó hasta niveles inimaginables. La depresión y la ansiedad no son sorprendentes cuando cada aspecto de tu vida se examina y se juzga públicamente. Los medios de comunicación, lejos de ser observadores imparciales, a menudo se convirtieron en acusadores, agravando su ya frágil estado emocional. Lo más doloroso de la historia de Michael es quizás la soledad penetrante que parecía perseguirlo en un mundo que lo valoraba más por lo que podía ofrecer que por quien era en la auténtica conexión humana. Se convirtió en una rareza, casi en un lujo. Las personas que podían haber ofrecido apoyo o amistad a menudo se acercaban con una agenda,
viéndolo como un medio para lograr algo más, en lugar de valorarlo. Esta cosificación constante, esta explotación desde su infancia contribuyeron a una vida de aislamiento emocional y de una dependencia de fármacos, una forma tal vez de automedicarse ante la falta de alternativas más saludables y amorosas. Al reflexionar sobre la vida de Michael, nos enfrentamos a una dura lección sobre el costo humano que a menudo se paga cuando olvidamos que detrás de cada producto hay una persona. Este fue un poco sobre la vida personal y más a profundidad de Michael Jackson. Espero que con esto puedan entender y comprender de pronto más sobre las actitudes y cosas que de pronto tuvo Michael Jackson, que lo llevó de pronto a actuar de ciertas formas y de ciertas maneras. Y espero de que puedan comprender psicológicamente de pronto qué pasaba más con él, ¿sí? Tal vez él buscaba más el relacionarse con niños porque así no se sentía que lo estaban utilizando para un bien o para un fin, sino que simplemente con ellos se divertía, y se divertía ese niño que nunca pudo disfrutar de una infancia porque desafortunadamente se la pasó fue trabajando. Y espero de que les haya gustado este podcast. Nos estaremos viendo y realizando otro podcast en el transcurso de la semana. Espero seguir subiendo contenido, podcast y videos más seguidito. Ya estaré trabajando en esto. Y como anuncios parroquiales, les quiero dejar el tema de que ya lo del documental ya va más o menos por la mitad. Ya creería yo de que me falta una entrevista, como mucho 2, y ya estaríamos terminando con el tema del documental para ya empezar la edición, que la edición ya apenas va por ahí en un 10%, pero pues ahí vamos. Es algo lento, pero es algo que va un poco seguro. De todas maneras, les agradezco a todos por estar aquí pendientes. Muchísimas gracias. Paz y amor.